Lengua materna español, primer grado. Bloque 2. 6. Elaborar fichas temáticas. La anticipación en la lectura. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección Esta palabra ya se coció, queda con ustedes Pepe Papa. ¿Qué tal? Me acaba de llegar un mensaje con la siguiente inquietud. Antes de iniciar la lectura de un texto, ¿podríamos saber de qué va a tratar? Acompáñenos hoy para preparar la receta. La anticipación en la lectura. Antes de empezar, debemos preguntarnos qué habilidades ponemos en práctica antes de leer un texto. Cuando vemos el título de un cuento o un reportaje, las fotos de una nota del periódico o el índice de un libro, muchas veces sin darnos cuenta activamos la habilidad de la anticipación. Una estrategia lectora que nos ayuda a mejorar la comprensión de un texto. Los ingredientes que necesitamos son un texto, el contexto de la lectura, hipótesis y predicciones. Ahora sí, manos a la obra. Comencemos la preparación. Tomemos el primer ingrediente, un texto. Escojamos a nuestro gusto. Puede ser una novela, un artículo de divulgación científica o un cuento breve. Depende del paladar de cada quien. Después, vamos a rebozarlo muy bien con una serie de preguntas. ¿Cuál es mi motivación para leer? ¿Qué información tengo del tema o del texto antes de leerlo? ¿Qué deseo saber? ¿Qué me puede aportar el texto? Nuestro segundo ingrediente es el contexto de esa lectura, es decir, el conjunto de circunstancias que determinan el significado de lo que leemos, esenciales para comprender e interpretar el texto. Lo integramos para empanizarlo muy bien por ambos lados con nuestros conocimientos previos, nuestra experiencia, la cultura general que tenemos. Dentro de la estructura de un texto hay elementos precisos a considerar para la anticipación de información. Los títulos, los subtítulos, el índice y los apartados en que se divide. Por ejemplo, un texto sobre la Revolución Mexicana podría dividirse en los siguientes apartados. Revolución Maderista, dictadura de Victoriano Huerta y Revolución Constitucionalista. Leer es más que solo descifrar palabras, oraciones y párrafos. Leer es comprender e interpretar la información con base en nuestras experiencias, relacionar lo leído con nuestros conocimientos previos. ¿Pero qué es una hipótesis? ¿Una hipótesis? Es el supuesto de algo que podría o no ser posible. Es una herramienta fundamental del pensamiento científico y filosófico. Si leemos un cuento fantástico, por ejemplo, y el protagonista es detenido por una fuerza mágica, podríamos preguntarnos ¿qué le ocurrirá al protagonista? Y al responder, creamos distintas hipótesis de lo que podría suceder. El protagonista será rescatado o logrará escapar usando su inteligencia. Finalmente, el último ingrediente que nos servirá para condimentar nuestra preparación son las predicciones. Con la anticipación podemos prever elementos importantes del texto. Las siguientes preguntas nos ayudarán a confirmar este análisis. ¿Cómo iniciará el texto? ¿Cómo continuará? ¿Qué elementos se tratarán con mayor profundidad? Haciendo uso de inferencias lógicas y gramaticales. Es importante mencionar que durante la lectura cada predicción debe ser verificada. ¿Y por qué es importante verificar las predicciones? Debido a que las predicciones nacen de las preguntas que le hacemos al texto antes de leerlo. Comprobar que son correctas respalda nuestra comprensión de lo leído. Una vez emplatado, ya podemos probar nuestro platillo.
La anticipación nos ayuda a tener una mejor comprensión de los textos. Y esta palabra ya se coció. Pepe Papas, gracias por tu receta. Esto fue Cocina de Autor. En su segmento, esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima!